Ahí estoy grabando. Voy a partir de nuevo para los cabros de la casa. Vamos a ver el problema 1 que dice, para la estructura de la figura a través del método de flexibilidad, determinar el valor de las reacciones. Notar que esta experimenta un giro θ igual delta sobre L en el apoyo A en esta misma dirección, horario. Utilice como redundante las reacciones del apoyo C, o sea, vertical y horizontal, y considere solo el efecto de la flexión. Bueno, vamos a trabajar solo con los momentos internos de la viga y la columna. Y esta es una relación para simplificar los resultados. Entonces, la parte de estática, reacciones y coeficientes de flexibilidad, que es lo mismo que el certamen 2, los voy a ver más rápido, porque se supone que ya es sabido. Aquí lo que importa es cómo usar el giro θ en la ecuación de compatibilidad. Como nos piden que liberemos las reacciones del apoyo C, nos salen dos sistemas virtuales, uno con la carga vertical unitaria y otro con la carga horizontal unitaria. Y el sistema 0, que tiene las fuerzas reales y además los asentamientos. Para cada uno de estos tres sistemas, calculamos las reacciones, ya siempre las defino así, por simplicidad, y con las reacciones calculamos los momentos internos. Tenemos dos tramos en toda la estructura, A y B, columna y viga. Así que calculamos los momentos internos en los tres sistemas para cada uno de los dos tramos. En algunos se hará 0 y en otros dependerá del valor de la fuerza unitaria. Con los momentos internos calculados, podemos calcular ahora los coeficientes de flexibilidad, todo tal cual como en el certamen 2. O sea, la integral de momento real por momento virtual o momento virtual al cuadrado, dependiendo del 1,1, 1,2 o como sea. Entonces, tenemos los coeficientes de flexibilidad, 7L cubo sobre 3EI, o ahí me pifié, menos 2L cubo sobre EI y 8L cubo sobre 3EI. Y tenemos los otros desplazamientos asociados a los grados de libertad, que son el momento real por el momento virtual, delta 1,0 y delta 2,0, son que valen menos 4L a la cuarta sobre 3EI y 2QL a la cuarta sobre EI. Ahora, esto es lo importante de este tipo de ejercicios. Tenemos una rotación y tenemos que incluir esa rotación o el efecto de esta rotación o desplazamiento en la ecuación de compatibilidad. Y eso se hace con trabajo virtual. Sumatoria de trabajo virtual. Es bastante simple. Tenemos la estructura original y producto de la rotación horaria se movió y quedó así. Se enchuecó. Entonces, este punto, que en este caso es el primer grado de libertad, sufrió un desplazamiento producto de esta rotación y quedó por acá abajo. Y lo mismo acá, viéndolo solamente en el apartado horizontal, estábamos acá y la estructura giró y se desplazó y quedó por acá abajo, ya más hacia la derecha. Entonces tenemos que ver cuánto valen estos desplazamientos que vamos a llamar delta sub 1 y delta sub 2, o sea, asociado al grado de libertad 1 y al grado de libertad 2. ¿Cómo? Haciendo trabajo virtual. Fuerza por desplazamiento. Tenemos un desplazamiento acá que, ojo, puede ser negativo o positivo, pero no le pongan el signo, no asuman la dirección. Entonces lo como un X, es una incógnita. Si asumen la dirección, quizás van a tener algo contrario. Pongan simplemente un delta 1 por la fuerza que está actuando en ese grado de libertad. En este caso, este 1. Delta sub 1 por 1. Tenemos el primer fuerza de desplazamiento más los demás desplazamientos asociados, que en este caso sería la rotación acá, que vale θ, y θ era delta sobre L, por L, que es el momento. Fíjense que acá, cuando van en el mismo signo, o sea, cuando van en el mismo sentido, tienen que tener el mismo signo. Pueden tratar las dos como negativas o las dos como positivas, da lo mismo. Lo que importa es, por ejemplo, en el caso 2, cuando van en sentidos contrarios, cuando la fuerza va hacia un lugar y el desplazamiento va al otro, ahí se entiende que debiese ser el término final un término negativo. Entonces, tenemos, volviendo al sistema 1, tenemos el delta 1 por 1 más θ por L, igual 0. Despejamos delta sub 1 y nos da menos delta. Vamos al sistema 2, que es lo mismo. El desplazamiento 2 por la fuerza asociada, 1,
más el giro, teta, por el momento la fuerza en este punto, que vale 2L, pero va hacia la derecha, o sea, sería menos 2L. Igual 0, nuevamente despejamos delta sub 2. Entonces, estos valores delta Oye, yo 1, tengo la duda dime. de por qué queda el giro como el delta partido en L o es No, solo eso es teta. por enunciado, es por enunciado, Ah, ya, ya, ¿cachai? gracias. Em, entonces, nos quedan dos valores, bueno, pueden ser más, dependiendo de los grados de libertad que tengamos, pero tenemos un delta 1 y un delta 2. Estos por sí constituyen lo que es un vector de desplazamientos, que lo vamos a meter a la ecuación de compatibilidad tal cual. Tenemos la ecuación de compatibilidad normal, que es la misma de siempre, F11, F22, F12, F12, F21, por las incógnitas C sub I, C sub X, o sea, lo que liberamos, más delta 1, 0 y delta 2, 0, y acá lo puse factorizado, más los grados de los desplazamientos por esta rotación, que eran menos delta y 2 delta. Igual 0. Disculpa ¿Sigue? una pregunta. ¿Sí? Me perdí un poco de dónde salió en las figuras que hiciste del asentamiento el L y el 2L. ¿Eso lo calculaste antes? Estos son los momentos, las reacciones en este punto y en este punto para los sistemas 1 y 2. Mira, Ah, ya, 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 ya. aquí y Sí, acá. sí, sí. Ah, ya. Ya, dale. Gracias. Ujú. Y ahora como ya calculamos los desplazamientos asociados, simplemente igualamos a 0, porque los desplazamientos que tuvieron los grados de libertad, acá y acá, están incluidos en este término. Así que ahí está todo bien. Eso es cuando, bueno, con eso ya lo meten a la TI y listo, se solucionó. Pero esto es una forma de hacerlo, que es cuando ustedes, eh, por ejemplo, liberan algo en lo que no hay un asentamiento asociado. Si hubiésemos liberado, por ejemplo, el momento acá, el desarrollo cambia. ¿Por qué? Porque cuando liberamos una redundante justo en donde hay un movimiento, por ejemplo, acá liberamos el momento porque hay una rotación, o por ejemplo, si hubiese habido un desplazamiento vertical, hubiésemos liberado la reacción vertical. En ese caso, entre comillas, es como que la redundante absorbe al desplazamiento. Y al pasar eso, no es necesario hacer trabajo virtual. Simplemente ponen acá en vez de 0 el valor del desplazamiento en esa redundante. Así que ojo ahí. Este es el caso más complicado porque hay que hacer trabajo virtual. Pero por ejemplo, si en vez de liberar C sub I y C sub X, hubiésemos liberado el momento en A y no sé, C sub I, hubiésemos tenido acá en el término C sub I un 0 y en el término momento en A, teta. Y esto no hubiese sido necesario hacerlo. Voy a seguir con otro problema porque creo que ahí veo más ese caso, en particular con los resortes. Problema 2. Voy a ver si hay chat. No, no hay nadie queriendo entrar. No. Problema 2. La estructura de la figura 2 experimenta un asentamiento vertical delta en su apoyo, acá, hacia abajo. Determine todas las reacciones del sistema considerando propiedades EI para la viga y que la constante de rigidez es EI sobre el al cubo. Esto es para simplificar. Liberando, y nos dicen liberar distintas cosas. Primero, el momento en A y la fuerza interna del resorte. Entonces acá liberaríamos el momento, pero el asentamiento no es un giro. Así que liberamos el momento, pero no lo absorbe, porque tiene que ser un giro para momento. Si liberáramos la vertical en A, ahí lo absorbe. Eso va a ser el caso 2. Entonces, el caso 1 es el momento y la fuerza interna del resorte, y el caso 2 es la vertical en A y la vertical en C. Vamos para allá. Vamos a ver el primer caso, liberar momento y vertical en B, o sea, la fuerza del resorte. Esta es la nueva estructura que nos queda.
es simplemente apoyada. Y entonces tenemos los mismos tres sistemas virtuales. Uno con las fuerzas o asentamientos. En este caso no hay fuerzas, tenemos simplemente el delta hacia abajo. Y el sistema 1 con el momento liberado y el sistema 2 con la fuerza liberada del resorte. Aquí lo puse hacia arriba porque, bueno, lo pueden poner como quieran, pero tengan en cuenta que cuando está, si esto diera positivo, si mi fuerza del resorte diese positiva, quiere decir que el resorte está en compresión, porque está empujando la barra hacia arriba, lo están comprimiendo. Para cada uno de los tres sistemas, igual que antes, las reacciones. AX, AI, CI, para 0, para 1 y para 2. Y después de las reacciones, los momentos. En el sistema 0 no hay fuerza, así que es todo 0. Sistema 1, hay una ecuación porque es una luz. Y en el sistema 2, estamos como tenemos una fuerza en la mitad. Aquí falta un apoyo que se lo comió el escáner. Como tenemos una fuerza en la mitad, tenemos dos tramos, A y B. Así que sacamos la ecuación para cada tramo. Ahora, hacemos los coeficientes de flexibilidad como siempre se han hecho. Y ojo acá, cuando liberamos un resorte, hay que incluir la flexibilidad que nos aportaba ese resorte en nuestra ecuación de compatibilidad. ¿Cómo lo incluimos? Bueno, rigidez es lo opuesto que flexibilidad, así que la constante rigidez del resorte la elevamos a -1 y tenemos flexibilidad. Y la sumamos con el sistema 2,2. O sea, justo que es el sistema en el que habíamos liberado esa fuerza. Tenemos el coeficiente de flexibilidad de siempre, el cubo sobre 6EI, más la flexibilidad del resorte. Y ese va a ser nuestro nuevo F22. Y eso lo incluimos en la ecuación de compatibilidad. Acá los desplazamientos por el asentamiento los saqué también con trabajo virtual. O sea, en este caso sería tirar esta columna hacia abajo, ¿sí? Y tenemos menos delta por esta fuerza. Aquí también con el giro y eso. Y lo igualamos a 0. Lo que tenemos acá, hicimos el sistema virtual de los desplazamientos. Incluimos la flexibilidad del resorte. Y podemos despejar. Obtenemos momento. Y obtenemos la fuerza del resorte. Dio positiva, o sea, el resorte está en compresión. ¿Ya? Eso es cuando liberamos el resorte, que es básicamente lo más fácil porque es simplemente sumar la flexibilidad en el lugar que corresponda. Ahora vamos con el caso 2. A sub I y C sub I. En este caso no liberamos el resorte y la redundante que está acá va en el mismo sentido y está en el mismo punto en donde tenemos un asentamiento asociado. Repetimos los pasos. No sé si voy muy rápido. Si voy muy rápido me dicen. Repetimos los pasos. Calculamos las reacciones en cada sistema. Con las reacciones calculamos los momentos. Y con los momentos calculamos los coeficientes de flexibilidad. Los típicos de siempre. Aquí no sumo nada porque el resorte no ha sido liberado. El resorte todavía está en la estructura. Su flexibilidad está. Así que esto es igual que en el certamen 2. Pero hay que incluir el efecto del resorte en la ecuación, porque no lo hemos liberado. Eso quiere decir que este es un apoyo que se puede ver como un apoyo, es un apoyo flexible. Puede bajar o subir. Por lo tanto, entre comillas, es como si tuviésemos un asentamiento ahí, porque está bajando ese punto o subiendo ese punto. Así que puede tener un efecto en el resto de la estructura. Cuando no liberamos un resorte, tenemos que incluir el efecto del resorte en la ecuación de compatibilidad usando esta ecuación. Delta is R es el efecto del resorte. Por ejemplo, delta 1R es el efecto del resorte en el sistema 1, delta 2R el efecto del resorte en el sistema 2. Este delta minúscula sub I es la fuerza interna del resorte. La fuerza interna en el sistema 1 y la fuerza interna en el sistema 2. Que en este caso tenemos que valen 1 y menos 1, que son los términos de acá. 1 y menos 1. K es la flexibilidad que nos dan por el enunciado. Y R, aquí ojo, R es
la superposición de los desplazamientos del resorte en los tres sistemas. Son fuerza por desplazamiento. O sea, tenemos, por ejemplo, en el sistema 0, bueno, aquí como era todo 0 se anula. En el sistema 1 tenemos la fuerza del resorte por la primera redundante. Y en el sistema 2 tenemos la fuerza del resorte, que es -1, por la segunda redundante, sobre K. Y este término de acá es siempre el mismo. Es siempre el mismo. Es una sumatoria de fuerza al resorte por redundante y fuerza al resorte por redundante en todos los sistemas que tengan. Acá tenemos solamente dos sistemas. Así que nos queda 1 por A sub I, que es la redundante 1, y -1 por C sub I, que es la redundante 2, sobre K. Este término, como está en función de las redundantes, no se puede en teoría simplificar. O sea, yo recomiendo que si lo hacen así, depende de lo que diga el profe, lo metan tal cual a la calculadora, no se compliquen. Entonces, lo que nos queda acá es la ecuación de compatibilidad. Tenemos esto F11, F22 como antes, con las dos redundantes, el efecto del resorte, que es lo que calculamos recién, simplemente que aquí el K lo transformé en la simplificación que daba el enunciado, igual a las condiciones de borde. De aquí está lo que les decía antes. Tenemos las condiciones de borde y liberamos A sub I, y en A sub I había un asentamiento. Por lo tanto, pongo el valor del asentamiento que tenía esa redundante, así tal cual. Y después 0, porque no había un movimiento asociado a la otra redundante que era la vertical en C. Y con esto podemos despejar el valor de nuevamente A sub I y C sub I, que es lo que nos pedía. Porfa, estos ejercicios, este del resorte, que está hecho de las dos formas que les pueden preguntar, apréndanselo al revés y al derecho, porque básicamente es todo lo que tienen que entender cuando hay un resorte en juego, sobre cuando libero esto y cuando libero lo otro. Así que apréndaselo muy bien, por favor. Y también en el primero tienen el tema de los trabajos virtuales, que ahí tienen que ser quizás un poco imaginativos con cómo se puede desplazarse esta estructura, pero tienen que aprenderlo muy, muy bien. Aquí, entre esta y esta, hay 50 puntos de la prueba, o posiblemente 60. ¿Tienen dudas? ¿Algo? Parece que no. Vamos a ver el problema 3, que es cortito, porque es como una introducción para lo que es mecanismo de colapso, que es lo otro que les pueden preguntar. La pregunta 2 dice así: determine el valor de la carga de colapso P en función del momento plástico MP de la viga y el parámetro de posición eta, epsilon, epsilon L, que es este de acá. O sea, esta carga se puede mover, puede estar por acá o por allá, es variable. Utilice el método de mecanismo de colapso. Ok, entonces tenemos que encontrar el valor de esta carga en función del punto en el que se encuentra. No sé si ya han visto bien lo que es mecanismo de colapso. Lo vieron, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí lo vimos. Ah, ya. Entre comillas, se entendió. Ya. A modo simple, simplemente es encontrar una carga que es la que hace que la estructura, como dice el nombre, colapse, que falle. Y cuando una estructura falla, sea cual sea, se forman rótulas plásticas. O sea, está, por ejemplo, en este punto soportando un momento, cual sea el momento, que a medida que esta carga se incrementa, también se incrementa el momento, hasta que llega un punto en que se forma una rótula plástica acá, y esta cuestión se rompe. Se plastifica, se rompe, no puede soportar más momento que el momento plástico porque el material del que está hecho la viga no lo soporta, y ahí tenemos una falla. Y aquí, claro, se genera una rótula y nos queda esto así. Entonces, para el mecanismo de colapso tenemos que encontrar un número aproximado de rótulas que
transformen la estructura, que en este caso es hiperestática, en una estructura, en un mecanismo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 reacciones, más esta, tenemos 4 reacciones. Si quitamos una reacción, esto pasa a ser una estructura isostática, una estructura normal. Si quitamos 2 reacciones, es un mecanismo. Entonces hay que encontrar dónde poner esas 2 rótulas adicionales para que se transforme en un mecanismo. Lo típico es que obviamente tiene que haber una acá, donde está la fuerza aplicada, y adicionalmente acá en el empotrado, para que esto pueda girar. Y luego lo que viene son simplemente compatibilidades geométricas y sumatorias de trabajos internos y externos. ¿Ok? Por ejemplo, las compatibilidades son del tipo, tenemos acá un θ1, que depende de este largo. Eso es un valor, es un nombre aleatorio. Lo nombramos θ1 a este ángulo. Y al ángulo de acá lo nombramos θ2. ¿Por qué no son iguales? Porque estos largos de la viga no son iguales. Esto es variable. Sabemos que el desplazamiento vertical en este punto, delta, es lo mismo que θ1 por este brazo, epsilon L. Como son pequeños desplazamientos, seno de θ igual θ. Entonces θ1 por epsilon L es igual a delta. Y además, θ2 por el brazo de acá, que es L menos epsilon L, este brazo, también es igual a delta. Ahí podemos sacar una relación entre θ2 y θ1 acá. Hacemos una sumatoria de trabajos internos. Tenemos el momento plástico de acá, o sea, este punto estaba fijo y se plastificó, se formó una rótula plástica y tiene un giro asociado. Entonces, fuerza por desplazamiento es análogo con giro por momento. Y aquí tenemos un θ2 por un MP, momento plástico, que es el momento máximo que acepta la viga. Acá en esta rótula también tenemos un giro por un MP. Todo giro tiene asociado un momento plástico. Tenemos un giro por un momento plástico que vale θ2. Y al otro lado también tenemos un giro por un momento plástico. Simplemente que el giro vale θ1 y al otro lado vale θ2. Pero todo está por un momento plástico. Y el trabajo externo es simplemente el trabajo que hizo la fuerza externa, la fuerza P. Fuerza por desplazamiento, P por delta. Y igualamos el trabajo externo con el trabajo interno. Podemos transformar esto en un único término porque sabemos la relación entre los dos ángulos de giro. Y de esta forma encontramos la carga P en función del punto en el que se encuentra, que hace colapsar la estructura. ¿Ya? Esto es de lo más simple, es simplemente una viga apoyada con una carga en algún punto. Veamos el último problema, también de mecanismo de colapso, pero con un marco. En este caso nos dicen calcular el momento plástico tal que la carga de colapso sea la indicada en la figura 4. O sea, tenemos 25 kN, 30, 30, MP, MP y 2 MP. Y tenemos que calcular la carga de colapso, respetando esto. Vamos a ver. En el caso de los marcos, como vimos en la viga anterior, teníamos que formar un mecanismo, poner las rótulas donde pensáramos que se iba a rotular y ver los desplazamientos que voy a tener. Con el marco es muy similar. Tenemos que rotular donde pensemos que puede fallar la estructura. Hay muchos mecanismos asociados para marcos, así que hay que hacer muchas pruebas. Y ojo, porque generalmente la prueba, en el certamen, el puntaje se da para el mecanismo de colapso correcto. O sea, ustedes pueden hacer 10 mecanismos de colapso. De entre esos 10 mecanismos tienen que encontrar la menor carga P que hace fallar la estructura. Si por ejemplo hicieron 10 y les faltó 1, eran 11, y con ese último era la menor carga,
van a tener 0 puntos. Ojo ahí, tienen que hacer el mecanismo correcto para que sea evaluada su pregunta. Eso es lo difícil de estas preguntas, porque en sí el método es muy fácil, o sea, son 3 líneas de desarrollo, pero tienen que pensar bien en todos los posibles mecanismos existentes para encontrar la menor carga posible. Entonces, el primer mecanismo es que se rotulen las esquinas del marco, arriba y abajo. Tenemos 4 rótulas plásticas. Dejé aquí esto en función de P, como decía, encontrar la carga P. Lo dejé así, 5P, 6P, 6P. Y tenemos entonces, vamos sumando los trabajos internos. Tenemos que son los mismos giros, que este lado es paralelo con este, así que todos los ángulos son iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos. Cada uno va con su MP asociado, lo sumamos todo. Nos da 4 MP por teta. Los trabajos externos que hay es solamente el de esta carga de 5P por delta, porque estas de acá no están haciendo ningún trabajo, o sea, no hay ningún desplazamiento acá. Así que tenemos 5P por delta, podemos encontrar la relación entre teta y delta, dependiendo del largo de esta columna, y nos da 20P por teta. Entonces la primera carga es P igual momento plástico quintos, para el primer mecanismo. Veamos el segundo mecanismo que puede haber. Tenemos el mecanismo tipo viga, que es como el ejercicio anterior. Se rotulan las esquinas y una parte al medio, puede ser esta o esta. Entonces nos queda así. Falló la viga de la estructura. ¿El trabajo interno cuál es? Este giro por el giro 1, o sea, este momento plástico por su giro, teta 1. Este de acá, momento plástico por su giro, teta 1. Este de acá por teta 2. Y este de acá también por teta 2. Y el trabajo externo es, en este caso, el 6P por delta y el 6P por delta medios. Este desplazamiento acá es la mitad de este, por la configuración. Igualamos y despejamos y nos da otra carga de colapso. Si se fijan, esta es menor, es un sexto, la otra era un quinto, así que esta sería la carga de colapso. Otro mecanismo similar al anterior, pero en este caso rotulando las dos, donde están las dos fuerzas. Hacemos la sumatoria de los ángulos con momento plástico cada uno y depende, ojo, fíjense que puede haber distintos momentos plásticos. En este caso la viga tiene uno y la columna tiene otro, así que tienen que tener ojo ahí sobre qué están sumando. Acá tenemos cuánto vale delta, que sería el delta de acá, que es igual para las dos cargas. Y llegamos a otra carga de colapso que es de un sexto también. Y acá tenemos otro, creo que este es el último mecanismo, en el que si se fijan se rotula abajo, se rotula la viga y se rotula una esquina. Entonces tenemos un desplazamiento acá de la carga 5P y un desplazamiento acá de la carga 6P. Tenemos dos giros también, tenemos teta 1 y teta 2 acá. Así que nuevamente se encuentra una compatibilidad entre los dos giros por geometría. Tenemos los trabajos internos, los que tienen giro 1 en columna y en viga, acá, o también el giro 2 acá, acá, con la viga. Hacemos la sumatoria de trabajo interno, 13 medios de momento plástico por el giro 1. Trabajo externo, 5P por delta 1, más 6P por delta 2, más 6P por delta 2 medios. Tenemos una compatibilidad entre delta 1 y delta 2, así que lo podemos dejar todo expresado en función de una variable, teta 1, igual que el interno. Igualamos y despejamos P. Y en este caso nos da algo partido por 94, que claramente es menor que el 1/6 de antes. Así que con esto podemos encontrar cuánto es en realidad el momento plástico
que nos pedían en función de esta carga de colapso que encontramos, que es 36,15 kilonewton metro. Y eso fue la ayudantía. Intenté meterle de todo, de verdad, de todo, para que no se fuera nada a olvidar. Tienen 2 de carga de colapso, uno de resorte y otro de asentamientos. Así que quizá ahora fui muy rápido, obviamente, pero en YouTube está el video de esta ayudantía y ahí lo resuelvo mucho más tranquilo. Pueden hacerlo a su propio tiempo y entenderlo bien. Voy a subir este también de todas formas. Y eso, recuerden que cualquier consulta que tengan sobre los mecanismos de colapso o el certamen o cualquier ejercicio, me lo pueden enviar al correo, les respondo siempre lo antes posible. ¿Tienen alguna duda con respecto al ejercicio? A cualquier ejercicio. A mí me queda una pequeña duda del último ejercicio que hiciste cuando dijiste que los momentos pueden ser distintos, Sí, porque ahí dijiste que está el MP de la viga y el 2 MP de la columna. ¿Cómo lo sacaste? enunciado. Lo hice acá. Ah, lo dice. Sí. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Eso. Oye, pero fíjense bien en la prueba porque hay mucha gente que llega chanta al MP para todo y esa persona murió. Así que, por favor, lean muy bien el enunciado. Los ejercicios de estos son muy fáciles, son muy repetitivos. Entonces, si uno se tira a hacerlo casi que de memoria, puede caerse porque no leyó algo importante. Pero lo demás es simplemente mecanismo y mecanismo, mecanismo. Ojo, porque siempre, casi siempre ponen un marco. Y, por ejemplo, los marcos de este tipo tienen siempre los mismos mecanismos. Así que probando pueden cachar al tiro cuál es el que da la menor carga. ¿Tienen otra duda? Cualquiera. Yo igual, pero ya para el certamen, Sí, para las preguntas de asentamiento, de resorte y todo eso, va a pasar lo mismo que el certamen 2 que nos van a decir dónde está dónde hay que ponerlo, no ¿o no? sabemos. No sé porque el profe no nos ha dicho nada de la prueba a nosotros. Eh, Ah, ya, ojalá que sí, porque así es más fácil revisar. ya, dale. Ujú. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? Cualquiera, cualquiera. No, no, no. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Em, Métanse al canal de YouTube, al mío, ¿no? Y al de Bruno también, porque estas las ayudantías de semestres anteriores. Y la del semestre anterior que hice fue un certamen, el certamen de hace un año, que estaba peludo, o sea, estaba raro. Échenle una mirada. Y eso, espero que les vaya bien y cualquier duda, correo. ¿Ya? Nos vemos. Chau, chau. Vale, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.